Hola, ¿cómo están? Este ya es un nuevo módulo, el tercer módulo que iniciamos. Trae las dos guerras mundiales, la Revolución Rusa y su impacto y la Guerra Fría. O sea, son tres temáticas. Hoy día vamos a comenzar con una de ellas que es la Primera Guerra Mundial. Si bien es del siglo XX, pero es la Primera Guerra Mundial la que da inicio a cómo se va a gestar estos últimos años. Así que vamos a ver. Primero yo seleccioné una línea de tiempo con los hechos quizás más destacados, que son también los más violentos. Uno es la Primera Guerra Mundial en 1914, que la vamos a ver hoy, la Revolución Rusa en 1917, 3 años después. Tendríamos también el fin de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles. Después, en los años 20, surge el fascismo en Italia y el nacionalsocialismo en Alemania, los nazis. Todo esto va a desembocar en la Segunda Guerra Mundial, que aquí está, y al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945, se va a dar inicio inmediatamente de de la Guerra Fría, que va a durar hasta los años 90, más o menos. Como ven, es un siglo bastante violento, de muchos cambios radicales. Las dos guerras mundiales, una fue entre 1914 a 1919, la Primera Guerra Fría, y la segunda va a ser entre 1939 hasta 1945. Si se pueden dar cuenta, va a haber un periodo que se llama el periodo entre guerras, que es entre la Primera y Segunda Guerra, que dura más o menos 20 años, ¿eh? Pero no fue un 20 años de paz, porque después, ahí lo vamos a ver, una vez que termina la Primera Guerra, van a quedar los ánimos muy calientes, van a quedar todos como una paz a la fuerza. Por lo tanto, el año 39 se vuelve a iniciar otro flagelo tan grande como es una guerra mundial. ¿Por qué comienza la Primera Guerra Mundial? Primero, habían disputas territoriales fuera de Europa, porque la Primera Guerra surge dentro de los países europeos. Y ya lo hemos conversado, o sea, las disputas por obtener más colonias. Francia e Inglaterra se forman alianza, mientras que Alemania, Austria también van a formar una alianza. ¿Por qué? Porque querían las mismas colonias. Lo vimos la semana pasada, esa pregunta que hablaba sobre China. Vemos la intervención de Inglaterra, de Alemania y de Rusia. Tres países, tres grandes potencias queriendo apoderarse de un gran país milenario como China. ¿Quiénes miraban? ¿Se acuerdan en esa imagen? Miraba Japón y también miraba Francia sobre el interés sobre China. También hubo disputas por territorios dentro de Europa, especialmente en los Balcanes, una península que hay en Europa. Esa península siempre es disputada en ese momento, ahora. ¿Por qué? Porque es una zona de mucha contingencia. Conecta, y estratégica, porque conecta a Europa con Asia y con África. Por lo tanto, quien mantiene el control de esa zona también controla las rutas comerciales, controla el tráfico e influencia de política. Así que vamos a ver. ¿Qué otros antecedentes hay? Nunca deben olvidar que en la Primera Guerra Mundial hay dos grandes antecedentes. Uno fue el sistema de alianzas. Primero la paz armada, que lo hablamos en las clases pasadas, ¿cierto? Y ahora vamos a explicar el sistema de alianzas. Estos países que se fueron armando desde 1870, asumiendo que venía una guerra por la lucha de las colonias, van a formar un sistema de alianza. Es decir, por ejemplo, Inglaterra y Francia van a ser amigas, compañeras de alianza, y el acuerdo ¿cuál es? Si es atacada cualquiera de ellas, la otra también la va a ir a defender. La Triple Alianza, llamada también Potencias Centrales, estaba conformada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro y en un comienzo Italia. Pero Italia van a pasar un año o dos y se va a salir de ese bando y se va a cambiar al otro. El otro bando, que fue el vencedor, se llamó la Triple Entente o Potencias Aliadas.
a la cual pertenecía Francia, Inglaterra y Rusia. Este bando posteriormente va a ser integrado por otras potencias a la medida que avanza la guerra, pero lo vamos a ver más adelante. Este es un mapa que nos muestra el sistema de alianza. Como ustedes ven, acá al centro están los imperios centrales o la triple alianza, Alemania, el imperio austrohúngaro. Después se les va a unir el imperio turco-otomano, que ya está bastante debilitado. Y en un comienzo, insisto, Italia va a ser parte de ellos, pero luego se va a cambiar al otro bando. Pero en un inicio, en 1814, esta era la realidad. Mientras que Francia e Inglaterra eran aliados por el lado occidental y su otro aliado era el Imperio Ruso, que aún existía en aquella época. Estos tres países se oponían a los que estaban en el centro, al inicio de la guerra. ¿Cuál fue el hecho puntual que hizo estallar este sistema de alianza? Bueno, este hecho puntual ocurrió en Bosnia, su capital Sarajevo. Ahí fue asesinado el archiduque heredero del Imperio Austrohúngaro, don Francisco Fernando, junto a su esposa. ¿Qué sucedía? El Imperio Austrohúngaro reclamaba su influencia y quería anexar a los Balcanes, a los países de los Balcanes. Ellos, los países de los Balcanes, querían su propia independencia. Habían estado subyugados a otro imperio que ya estaba en decadencia, que el Imperio Otomano. Y por otro lado, estaba también el Imperio ruso, que reclamaba esas tierras. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, unos separatistas de origen serbio, si bien a él se le mató en Bosnia, pero fue un terrorista serbio, se supone, que mató a este archiduque como símbolo de que ellos querían ser independientes. El Imperio Austrohúngaro va a aprovechar esta oportunidad para declarar la guerra a estos países chiquititos, a Serbia, que si no le entregaban a los criminales, ellos iban a invadir. ¿Qué sucede? Que Rusia, el Imperio Ruso, va a decir no, nosotros defendemos a Serbia, y ahí se activa el sistema de alianza. El Imperio Austrohúngaro habla con Alemania y se levantan en guerra y le declaran la guerra al Imperio Ruso. Y el Imperio Ruso tenía alianzas con Inglaterra y Francia. Y ahí ya comienza a existir el sistema de las alianzas. Acá vemos el mapa. Está el Imperio Austrohúngaro, que tenía intereses sobre los Balcanes, porque todo esto son los Balcanes, ¿eh? Incluso Grecia pertenece a los Balcanes. Toda esa zona es de los Balcanes. Si ustedes cruzan este mar pequeñito que está acá, se encuentran ya en Asia. Y si siguen, se van a encontrar en el norte de África. A eso me refiero yo, que es una zona estratégica. Por ello, que también el Imperio Ruso tenía interés en esta zona. Y por otro lado, había otro imperio que se estaba ya en decadencia, que es el Imperio Turco-Otomano. Acá, el príncipe heredero va a ir acá a Bosnia, su capital Sarajevo, y ahí lo van a matar. ¿Quién lo mata? Un grupo serbio que está infiltrado y lo mata para demostrar que ellos querían ser un país independiente. Ese hecho puntual hizo que el Imperio Austrohúngaro le declarara la guerra a Serbia. Y como el Imperio Ruso se proclamó defensor de Serbia, hizo activar el sistema de alianza. Hubo dos frentes que fueron los más grandes. Uno, en la parte occidental, Alemania contra Francia, y el otro, el frente oriental, que fue entre el Imperio Ruso contra Alemania. Y se desarrolló esta guerra de trincheras. Como, bueno, acá apenas se nota en la foto, se ve los pies del soldado. Y no se alcanza a distinguir bien, pero esta forma de guerra era súper peligrosa. Uno, porque si llovía, todo se quedaba ahí. Los soldados tenían que vivir en medio del barro, con sus enfermedades, ratones. Por lo tanto, si bien muchos murieron por las balas, la otra gran mayoría murió por las infecciones que ocurrían. Y esta guerra ocurrió así por años. Era muy difícil. Aparte que si asomabas tu cabeza por sobre la trinchera, lo más probable es que de la trinchera al frente te dispararan y te mataran. Fin de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué ocurrió?
La guerra fue devastadora. Nadie se imaginó que iba a durar tanto. Todos creían que iban a durar un año, dos, pero duró de 1914 hasta fines de 1918. Yo hablé de 1919 porque es el año en que se firma el Tratado de Paz, entre comillas. Bueno, finalmente los soldados alemanes no podían seguir resistiendo ya la guerra en dos frentes. Se sublevan contra el general y deponen al líder alemán, que era el Kaiser, una especie de emperador, Guillermo II de Alemania, quien huye de Alemania, se va y toma el poder de Alemania una junta que se rinde frente a los vencedores. Es necesario añadir, y esto es muy importante, que durante la guerra hubo cambios en el sistema de alianza. Estados Unidos se unió a la Triple Entente. ¿Por qué? Porque en realidad a él le convenía estar en el bando de los vencedores. Hubo también un submarino alemán en 1915 que hundió un barco inglés donde iban muchos estadounidenses, Lusitania. Y a partir de ese hecho, Estados Unidos lo encuentra terrible y le declara la guerra a Alemania. Lo mismo Japón, también se va a unir a la Triple Entente, es decir, Francia, Inglaterra e Italia, que se cambió de bando a ellos. Sin embargo, esta alianza perdió a uno de sus más grandes aliados, el Imperio Ruso, ya que este país entró en la Revolución Rusa el año 1917, que se retiran de la guerra, le dan oportunidades a Alemania, le entregan un gran territorio, y además ese país se va a convertir en un nuevo país, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mientras que durante la guerra el Imperio Austrohúngaro se va a dividir y van a surgir nuevos países. Por lo tanto, como vemos al final, en el lado de la Triple Alianza estaba prácticamente Alemania solo con el Imperio Austrohúngaro. Así que era muy poco lo que se podía hacer. Va a ocurrir para poner fin el Tratado de Versalles, que fue en 1919. Este se firmó en Francia con el fin de proclamar la paz. Fue extremadamente duro con Alemania y para muchos historiadores e historiadoras es la causa principal para que ocurra una Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Alemania debía pagar por todos los daños materiales causados por la guerra. O sea, los otros países no tuvieron culpa, solamente Alemania, y Alemania se le obligó a pagar todo. Además los obligaron a reducir su armamento y el Ejército Nacional Alemán. También debían entregar sus colonias, las colonias que tenían fuera del espacio europeo, y quedaron en manos de los vencedores. Este tratado, como ya dije, fue una causa directa para la Segunda Guerra Mundial. También Francia renuncia a estos requisitos de que Alemania le pague por los daños, pero se toma una región de Alemania, la invade. Entonces es súper explicable por qué va a ocurrir una Segunda Guerra Mundial. Espero que esta clase les haya servido para entender un poco lo que fue la Primera Guerra Mundial y yo los invito a ir estudiando y buscando información. Un abrazo gigante y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.